Mentirosamente, cómo descubrir y combatir fake news. Libro de Daniel Iboscus. Tuve el agrado de presentar hace una semana en una librería muy hermosa, muy linda. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estamos? Paulino, un gusto. Y me acordé mucho de vos cuando finalmente hoy Roberto Lavagna va a la justicia y le dice al fiscal de Lelo, mire, se trató de una fake news. Nunca me ofertaron 8 millones de dólares, no sé de qué hablan, nunca hubo plata. Es un problema, ¿no? Porque en campaña vamos a estar, y porque además, por lo que usted cuenta acá, por lo que leí, etcétera, por lo que decía Santiago Beninsky aquí hace muy poquito también, cada vez la acción falsa es más creíble, es más verídica, es más asimilable a la verdad. Bueno, la verdad que hay hablando de fake news, la verdad es que hay una preparación previa antes de lanzar una noticia falsa. Hay un trabajo que se sustenta en las creencias que tiene la sociedad. Digo, cuando surge la fake news de Lavagna es porque de un lado de la grieta creen que se podía bajar o cree la gente que es cierto que pueden haberle ofrecido una suma de dinero para que se baje. Porque era el candidato incómodo, el que, no sé, iba y porque era funcional tal vez hacia un sector de esa grieta, ¿no? De a quién le resta verdaderamente el Roberto Lavagna. Y otros que lanzan esta noticia y se aprovechan porque ven una oportunidad para que no se baje. Justamente en otra creencia es que si lo amenazamos y si se termina bajando es porque recibió 8 millones de dólares. Entonces en ese juego empiezan a sumarse los dos lados de la grieta y a trabajar a partir de una noticia supuestamente falsa por las declaraciones que ha hecho Lavagna ante la justicia. Ahora, ¿cómo se construye? Porque hubo un caso en Estados Unidos hace muy poquito de alguien que le hacían hablar y decir cosas que en realidad nunca dijo, pero era con un nivel de precisión tal que todo el mundo dio por válido eso. Bueno, eso le pasó a Barack Obama. También le pasó a Obama, tenés razón. Fue justamente a través de una campaña del sector de Donald Trump, un presidente que ha basado su campaña en el 2016 en las noticias falsas, en las fake news, y de ahí ha empezado a replicar en la política, porque las fake news no son nuevas, son hace 486 años, Nicolás Maquiavelo decía, siempre hay alguien que se deja engañar y podemos engañar. Digo, esta sirve para autoengañarse o para en una discusión sostener posturas. Viste que te dije que se iba a bajar Lavagna, lo ofrecieron. Entonces eso ya está, son preconceptos que están en la mente del elector y la fake news trabaja sobre eso. Y en el caso de Obama, cuando es con videos, es un nuevo término que es todavía mucho más profesional que la fake news, que son las deepfakes. Estas deepfakes lo que hacen es intervenir videos donde Obama hablaba y decía lo que él nunca había dicho, con 56 horas de trabajo humano y tecnología para cambiar un video y que el movimiento de la boca de Obama dijera lo que él nunca había dicho. Pero la gente lo estaba viendo. ¿Y cómo decís que es mentira? Si lo están todos viendo. Y lo sacan los medios de comunicación, porque no es que hacen una operación, sino que ven el video donde Obama está diciendo lo que nunca dijo. Y ahí es cuando hablamos en el libro de cuando la mentira se convierte en la verdad. Ya no importa la realidad. La fuerza de los hechos pierde sentido. Bueno, es la época de la posverdad, o en su defecto es este aspecto o esta cuestión de que a veces la noticia se construye de manera tan parcial que parece querer decir algo a alguien que en realidad no termina diciendo eso, pero ahora esto es superador a eso, porque una cosa es, ¿no?, parcializar lo que alguien dice y por lo tanto poner en boca de él lo que no en la integralidad quiso manifestar, y otra cosa es lisa y llanamente poner a la boca lo que nunca dijo. Exacto, tiene que ver también con el ingreso o la utilización de la psicología por parte de la política. Viste que ahora la tecnología te permite saber el estado emocional de una persona en base a lo que busca en Google, lo que postea en Facebook y demás. Muchos espacios están utilizando esa emoción y la combinan con la noticia deseada. ¿Qué es la noticia deseada? Es lo que el potencial lector quiere leer. ¿Entendés? Lo que busca en redes, probablemente lo que quiere buscar. Bueno, evidentemente se combinan esas dos cosas. Muy buen foco, ¿no? Sí, porque yo creo que vamos a tener mucho... Envidia de los periodistas, el foco del libro. Sí, porque nosotros vamos a tener que hacer un poco de, ¿no?, de zaranda, pasar todo por la zaranda de manera tal de que quede lo que realmente... Inclusive hasta con buena voluntad, esa zaranda te puede pasar algo que no tenga tanto que ver con la verdad, ¿no? Y eso es difícil porque en esta lucha periodística que antes lo que uno buscaba y un periodista quería tener la primicia, ¿no? ¿Cómo tengo la primicia para salir primero? Y bueno, yo creo que hoy más que nunca es importante ser segundo pero no equivocarte, ¿no? Sí, el problema porque en esa desesperación podés cometer errores y graves. Sí, claro. El problema es cuando esa fake news se transforma en causa judicial. Porque mueven todo un aparato
que terminan investigando y demás y termina en la nada eso. Sí, termina en la nada y termina... Tal vez puede ser un efecto O ensuciando a distractor. alguien. Digamos, hay un nivel de complejidad en la construcción de fake news donde se empieza a ver que propias campañas lanzan su propia fake news para contrarrestar, porque es un efecto boomerang y me pone en una posición de liderazgo. Cuando yo demuestro contundentemente y mi respuesta es mucho más contundente a la crisis misma que generó la fake news, me pongo en una posición de liderazgo, de credibilidad. O de víctima. De víctima, digo, depende de lo que estemos buscando o lo que hayan dicho las encuestas cualitativas que la gente tenía en la cabeza y estaban buscando un determinado candidato a un espacio político. Eso es superador al Big Data, ¿no? Bueno, el Big Data nutre y sirve para la construcción de noticias falsas. La conversación digital, las encuestas cualitativas, el neuromarketing, Todo eso que nosotros, la psicología política. Todo eso que nosotros hablamos en redes sociales queda registrado, se tamiza, en consecuencia ubica en un perfil ideológico a tal o cual, ¿no? Claro, puede a un perfil ideológico de usuarios de redes, a una conversación, es mirar la parte semántica de la conversación digital. Hay veces o cosas que la inteligencia, inclusive artificial, se equivoca, pero ahí empieza la ayuda de la inteligencia artificial con la ayuda humana y saben, hay algo que dice el libro Paulino que es muy interesante, que es, dime a quién votas y te diré qué fake news crees. Y a partir de eso las fake news que se lanzan a determinados sectores que están convencidos con creencias previas y que la van a compartir y la van a viralizar, como pasó en Estados Unidos o como pasó con Bolsonaro en Brasil. En Estados Unidos fue mucho más fake news y medios que entraban en el juego de la fake news, y en el caso de Bolsonaro fue a través de WhatsApp, donde la propia gente creía y se autoconvencía y discutía y le gustaba autoengañarse para decir tengo razón, y avanzaba con esa situación. ¿Te acordás, Paulino, que días atrás tuvimos un debate con la producción sobre si comentábamos que había habido una fake news? Sí, sobre Vidal. Sobre Vidal, porque decíamos, si lo contamos al aire, como que era una fake news, no, terminamos de alguna manera haciendo el caldo a esa fake news, a que pasó esa fake news, por más de que aclaráramos que había sido fake news. Sí, es verdad, porque uno sienta la sospecha y... Bueno, hay gente en la Argentina que cree que Chabrán no se mató. Claro. Hay gente en la Argentina que públicamente dijo que en el cajón no estaba quien debía estar. Y hay gente que efectivamente ha transitado y transita la vida sosteniendo que todo siempre es un acto complejo de un complot que nos tiene a nosotros como eje, ¿o no? Sí, pero además esto que decís vos, lo de Chabrán, si alguien ve a alguien parecido, con una foto, un video editado, y lo suben, los que creen que él no murió, lo van a compartir y van a consolidar ese pensamiento. Por eso, ni siquiera la imagen de alguien llevándose lo que no es propio convierte a ese en corrupto si la gente entiende que no lo es. Va a encontrar la explicación para decir o que había gente contando plata, y no está mal, en pleno cepo, o que en realidad querían ficción, le di ficción, aunque después en la justicia dijeron lo que era verdad. Lamentablemente... Y otros dirán que la impericia no existe, que hay un contexto adverso internacional y que sin la ayuda de un presidente que fue a buscar al exterior lo que a otros no le hubieran dado, la Argentina hoy estaría en una situación casi terminal, pese a que muchos dirían que básicamente es por la mala praxis, por la falta de programa integral económico y tantas otras cosas. Hasta diría que se han cambiado frases y mitos que estaban preexistentes en la política, ¿no? Hay uno muy conocido de la única verdad es la realidad. La única verdad es la percepción. La realidad cada vez importa menos. Lamentablemente. Y es algo que me impacta, Daniel, y yo lo decía en la presentación del libro, porque ya no discutimos hechos. Estamos discutiendo quién dice, qué dice y cómo lo dice. Y cuando vos no discutís hechos es un problemón. Y en la Argentina convivimos con años donde no podías discutir si había más o menos pobres porque no había estadística, si había más o menos inflación porque no había estadística y según quien lo dijera, vos creías más o menos, o si el PBI crecía o si las exportaciones eran tales o cuales. Es un delirio, digamos, ¿se entiende? No, pero es un delirio y ahí es donde podemos ver, en este caso de la pobreza, que vos decís perfectamente, por qué hay noticias falsas que ingresan y otras que no. Claro. Porque tampoco vamos a creer que tenemos menos pobres que en Alemania. Cuando nos vamos de mambo ya pierde racionalidad. Entonces eso no funciona. Las fake news que funcionan parten de un pedacito de verdad, de un pequeño pedacito de verdad para construir un gran relato que no tiene nada que ver con esa verdad. Puesto en el ejemplo que decía de la inflación era cuando Guillermo Moreno decía, pero el pan en la esquina de mi casa vale 2,50 pesos el kilo. Quedó añejo el dato, pero era 2007, cuando empezaba la intervención. Esa panadería a propósito cerró. Pero, digamos... Pues lo vendía muy barato. Como vendía 2,50, pero el pan estaba a 5, 7, lo mira Matías Tombolini que se ríe, y era así, la gente decía, claro, tiene razón, si ahí vende a 2,50. La inflación, qué sé yo, ¿quién mide? ¿Dónde miden? Gracias. Gracias, Paulino. Un gusto estar.